Muy buenas noches, queridos hermanos y amigos que nos escuchan. Estamos en su programa Respuesta Bíblica, hablando palabra de Dios bajo el tema Tiempos de Apostasía. Puedes escucharnos a través de los enlaces de YouTube y Facebook, Púlpito Virtual y Ciencia Divina. Con ustedes un servidor, su hermano Jeremías Rincón. También nos acompaña nuestro hermano Eddie Sayán. Amén. También con nosotros nuestro hermano Julio Soto. Amén. Y también nuestro hermano José Andrés Berroa. Amén. En este momento vamos a tener a nuestro hermano Eddie Sayán con una palabra. Buenas noches, hermano. Como decía nuestro hermano Jeremías Rincón, vamos a hablar sobre el tema tiempo de apostasía, pero antes, como de costumbre, vamos a poner este estudio en las manos del Señor para que nuestro hermano José Andrés Berroa nos dirija en palabra de oración. Amén. Muy buenas noches. Vamos a estar en comunión con Dios para orar. Padre y Dios que moras en las alturas, venimos delante de tu presencia para que sea usted guiándonos, Dios mío, Señor, dándonos palabra, orientándonos, Dios mío, Señor, para darle palabra a su pueblo, para que su pueblo sea orientado de la manera más eficiente, Dios mío, Señor. Se lo pedimos en el nombre de su Hijo amado, Padre, glorifíquese. Amén. Amén, amén. Amén. Luego vamos a pedirle a nuestro hermano Julio Soto que nos lea el texto base de este estudio bíblico. Amén. Abran su Biblia en el libro, en Segunda de Timoteo, capítulo 4, del 1 al 3. Dice la palabra de Dios: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Amén. No es un secreto para nadie que estamos viviendo en un tiempo donde hay muchos falsos profetas, hay muchas falsas doctrinas que están introduciéndose en nuestras iglesias, y por eso surgió la inquietud entre nosotros de traer este tema, tiempo de apostasía. Pero no podemos comenzar a hablar de un tema sin antes definirlo, y por eso vamos a dar una definición de lo que es apostasía. Yo quisiera que una pregunta libre, que nuestros hermanos aquí presentes, cada uno dé su opinión acerca de lo que entiende por la apostasía. Nuestro hermano Jeremías, usted nos puede definir con sus palabras qué usted entiende por apostasía. Bueno, varón, es algo claro lo fuerte que están estos tiempos y lo difícil que se han puesto, más que tenemos personas que han desviado su camino y están predicando lo que no deben de predicar, que sabemos todos, estamos claros que hemos llamado a predicar sobre el arrepentimiento, y vemos que la palabra apostasía se deriva de los griegos atop, que es apo, que significa fuera de, y otasib, que es éxtasis, que significa colocarse. Entonces, si unimos esas dos palabras, estamos viendo que estamos hablando colocarse fuera, según el griego. ¿Colocarse fuera de qué? Colocarse de alguna religión, colocarse fuera del propósito de la línea en donde Dios nos ha mandado a estar. Amén, amén. Amén. Fuera de, muy interesante eso, colocarse fuera de. Hermano José Andrés Berroa, ¿tiene usted alguna definición de lo que es la apostasía? ¿Quiere decirnos qué entiende, qué le llega a la mente cuando escucha el término apostasía? Amén. Ya que nuestro hermano Jeremías definió apostasía, también apostasía lo podemos ver como se puede definir la apostasía como cualquier doctrina que se aparte de las escrituras bíblicas. Cualquier doctrina que se aparte de las escrituras bíblicas. O de lo que la Biblia en sí enseña. Perfecto. Hermano Julio Soto, aporte. Bueno, el concepto, según la escritura, sobre la apostasía es algo que todo el mundo, muchas personas ya conocen.
que es apartarse y enseñar una doctrina en contra de la doctrina que ya Dios estableció, de la doctrina bíblica. Y es algo que abunda mucho hoy en nuestros tiempos, donde multitudes de maestros están enseñando cosas ya fuera y en contra de lo que la misma palabra de Dios y la misma doctrina bíblica y divina de Dios enseña. Amén. Bueno, ya tenemos un caudal de términos que significan apostasía, ¿no? Ponerse fuera de una doctrina que no está bíblicamente correcta, entre otros que ya los hermanos han aportado. Ciertamente que vivimos en un tiempo donde hay muchas falsas doctrinas y muchos falsos maestros están aprovechando de la ignorancia de muchos cristianos que no hacen uso de la palabra de Dios. Pero ya que tenemos esto en mente, esta definición, queremos saber cuáles son las características de un apóstata. ¿Cómo yo me doy cuenta cuando una persona es un apóstata? O sea, ¿qué lo identifica? ¿Qué lo marca? ¿Qué lo señala? Si pueden dar alguna dato, alguna definición, algún texto bíblico, hermano Julio. Como dice bien claro la palabra en Primera de Timoteo capítulo 4, nos dice en su capítulo número 3, vamos a leer desde el 2 para ser más claro. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Bueno, en estos dos versículos la Biblia nos relata y nos enseña. Si se lee el contexto completo, desde el 1, vamos a ver que la definición y cómo uno se puede dar cuenta de cuando una persona es apóstata, que principalmente y primeramente empiezan a enseñar doctrinas fuera de la Biblia. Se empiezan a ver doctrinas de parte de esa persona que no son bíblicas. Fuera de la Biblia, como aquí ya leímos, empiezan a prohibir casarse. Son doctrinas que están apartadas de lo que la Escritura realmente enseña. Amén. Yo también tengo un verso bíblico donde nos define y nos dice cuáles son las cualidades de esta persona. Lo podemos ver en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 3, del verso 1 en adelante. Vamos a leerlo, hermano, que dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Podemos ver que en este verso bíblico la Biblia nos dice muchas de las cualidades de esta persona que nosotros nos vamos a encontrar en los postreros días. Amén, amén, así es. Y en el texto que leyó el hermano José Andrés hay un caudal, hay un sinnúmero de cualidades que estos hombres afloran en su carácter moral. Son ávaros, son blasfemos, son impíos, no tienen afecto natural, son calumniadores. Cada una de estas cosas delatan a estos hombres que no tienen ningún amor por la palabra de Dios. Todo lo que buscan es su orgullo propio. Ok, amén. Todo lo que estamos diciendo está muy claro. Cada palabra que ha hablado cada uno de los hermanos. Pero hay algo que me llama la atención. En el segundo libro de Timoteo, capítulo 3, versículo 5, que dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. La Biblia nos manda claramente, nos advierte de que estas personas tendrán una apariencia la cual no es conforme a los frutos que ellos tienen, sino que tendrán una apariencia de piedad, engañando
aquellos que no están claros en los conocimientos de la Biblia y que su fundamento no está bajo la fe de la palabra de Dios. Y bien claro nos dice la Biblia, a estos evita. O sea, tener cuidado de todo contacto, de todo, seguir toda doctrina, las cuales se están implementando estas personas, estos falsos profetas en estos tiempos. Amén. Eso de apariencia de piedad es muy interesante, porque muchos de nosotros se dejan guiar por la apariencia, saco, corbata, apariencia, buena locución, habla bien, tiene un buen mensaje, pero ciertamente no conocemos sus vidas. ¿Quién es ese sujeto? Si es un sujeto moral, quién es, cómo es. Y eso es muy interesante que el hermano haga esa salvedad. Y es algo que, haciendo otro aporte sobre la palabra ya dicha por Jeremías, que esta persona muchas veces, la mayoría de los miembros en muchas iglesias, al no tener ese conocimiento bíblico, al no ser persona de mucha Biblia, ser persona de abundar y de meditar en la palabra de Dios, de conocer la palabra de Dios, son muy fácilmente engañados por esta persona. Porque ¿qué sucede? La apariencia de piedad, son personas que se guían por la apariencia de la piedad de la persona y no por lo que la Biblia nos relata y nos enseña. Amén, así es, así es. ¿Quiere aportar algo más, hermano? Amén, amén. Podemos ver que en la Biblia nos enseña y no habla sobre esas personas que entrarán encubiertamente a las iglesias con apariencia de piedad, apariencia de ser personas mansas, pero resulta que son lobos rapaces. Amén, hermano. Podemos ver eso en el libro de Judas, versículo 4, donde dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén, así es, así es. Esas son las características de un apóstata. Ya nosotros hemos visto la definición de apostasía, hemos visto las características de un apóstata, pero vamos a pasar a otra inquietud o a otra pregunta también, si pudiéramos decir: ¿cómo podemos enfrentar la apostasía? ¿Cómo podemos hacerle frente a la apostasía? ¿Cómo podemos evadir esta plaga, si se puede llamar así, que entra a la iglesia encubiertamente? ¿Cómo podemos enfrentar la apostasía? Yo tengo un texto aquí bíblico que quiero leer. El apóstol Pablo, hablándole a Timoteo sobre esta situación, dice 2 de Timoteo 2:16: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Aquí vemos que Pablo le dijo a Timoteo que evitara estos hombres que estaban desviándose de la verdad, diciendo que Jesucristo ya había venido. Una de las formas que podemos enfrentar la apostasía es evitando esa doctrina, separándonos de esa doctrina, no compartiendo esa doctrina que esos hermanos llevan encubiertamente a la iglesia. Amén, amén. Es así, es claro, y la Biblia es bien clara ahí en ese texto, en esos pasajes, en esos textos que leyó el hermano Eddie, como la escritura ahí mismo nos dice, abundando un poco más en ya lo leído, que hay que tratar y evitar a toda costa esas vanas fábulas, vanas palabrerías. Y podemos notar muchas veces en muchos de los púlpitos de hoy en día, donde muchos maestros y muchas veces líderes empiezan a hablar vanas palabrerías. Nunca utilizan ni la Biblia para dar su mensaje, solamente hablan palabras de ellos y palabras de cosas que ellos han experimentado, y es algo que hay que tener bien claro a la hora de uno escuchar y de ponerle atención a una persona que está predicando, la base de lo que te está predicando, si es de la Biblia. Amén. O si no. Amén, amén. Eso es algo muy importante, Julio, lo que has mencionado, porque tú dices a la hora de ponerle atención a una persona cuando esté predicando. Y fíjate que una de las maneras en la cual la apostasía ha estado entrando a la iglesia
es a través de los mensajes. ¿De qué manera? Te hablan de bendición. No es que esté en contra de la bendición, todos queremos ser bendecidos, pero muchas veces no andamos rectamente delante de los caminos del Señor. Y entonces nos dicen que el que ofrende primero, que ese será bendecido, que el que diezme tal cosa, ese será bendecido. A eso nos lo manda la Biblia. La palabra dice que por sus frutos lo conoceréis. Yo creo que una persona que no ande correctamente delante de los caminos del Señor es una persona que antes de tú llamarlo a bendición, de que Dios lo va a prosperar, tú tienes que llamarlo a arrepentimiento, que a eso es que se nos ha mandado Amén. a predicar. Amén. Amén. Entonces muchas veces nos dejamos llevar por nuestras emociones, por nuestro beneficio físico, y no vemos realmente la necesidad del pueblo, que es una sanidad espiritual primeramente, antes de ofrecerle una bendición material a cada persona. Me gustó lo que tú enfatizaste, Jeremías. Eso es un punto muy importante, porque hoy en día ya los mensajes no son los mismos. Ya no se predica el arrepentimiento, la adoración tampoco es la misma. Ya no se adora a Jesús. Muchas personas ni siquiera mencionan el nombre de Jesús en canciones. Amén. Pero ¿cómo evitar a estas personas? Una de las mejores formas es estudiando la palabra de Dios. Amén. Podemos ver que la Biblia también, en el libro de Pedro, capítulo 2, nos dice que estos hombres introducirán herejías destructoras en la iglesia. Amén. Pero ¿cómo la iglesia se va a dar cuenta de este tipo de cosas? Estudiando la palabra de Dios. Amén, así es. ¿Cómo tú vas a saber cuando una persona te está hablando mentira? Cuando una persona te está disfrazando un mensaje diciéndote que tú tienes que ofrendar o que viene una bendición para ti, pero tampoco te dicen cómo tú vas a alcanzar esa bendición, porque no quieren que tú estudies la palabra para que tú no llegues a la verdad y mantenerte todo el tiempo engañado. Amén. Amén. Lo que han dicho los hermanos aquí es algo sumamente interesante. Se está hablando de doctrina, de enseñanza, y el hermano Julio tocó un punto y los demás hermanos lo han tocado, que es asunto del emocionalismo, del sensacionalismo, que los hermanos quieren que se cante más, se goce más, se brinque más en la iglesia, pero son hermanos vacíos que no tienen doctrina. Dios, Jesucristo, a través de Juan, le dijo a la iglesia de Pérgamos, en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 14: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñan a Balaán a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. El problema que Dios tenía con esta iglesia es que ellos retenían una falsa doctrina. O sea, que Dios sí le da importancia a la doctrina. La iglesia tiene que tener sana doctrina, y para eso, como dijo el hermano José Andrés, hay que estudiar la palabra de Dios. Amén. O sea, la columna, la base de una iglesia es su doctrina, y por ahí tenemos que comenzar. Y algo más haciendo énfasis en lo interesante que habló el hermano Eddie Sayán sobre la realidad de la necesidad del pueblo tener ese conocimiento de la palabra de Dios. Lamentablemente vivimos un tiempo donde el pueblo de Dios, como ya dijo nuestro hermano Eddie, está más interesado en lo emocional, en lo emocional y en el sensacionalismo, que se olvidan, y muchas veces podemos ver que la persona, después que pasa el tiempo de adoración, el tiempo de alabanza a nuestro Dios, muchas personas se entretienen a la hora del mensaje, Sí, no quiere ni siquiera ni pone atención al mensaje. Y se va antes que termine. Y se va muchas veces antes de que termine. Y ahí se ve la necesidad que hace falta en nuestro pueblo de que la persona tenga conocimiento de la Biblia y se empape en la palabra de Dios. Algo de lo que la iglesia en estos tiempos se ha olvidado es de la oración. Ya no hay oraciones que paren la maldad. Eso hace falta. No hay una oración que revele. No hay una oración que le diga a un hermano: mira, te están predicando algo que no es. Porque hoy la iglesia está de fiesta. Ya la iglesia se ha olvidado de orar, la iglesia se ha olvidado de ayudar, de interceder, de gemirle a Dios. Amén. Entonces la iglesia se ha olvidado de todo eso, y ya Así el es. Señor, ¿a quién se lo va a revelar si nadie está buscando su presencia? Amén. 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 Yo sé que el tema ya ha quedado sumamente claro, pero yo creo que, resumiendo todo lo que han dicho cada uno de nuestros hermanos, la mejor forma de evitar a estas personas es comiéndonos, disfrutando, desgustando cada día de la palabra del Señor,
adquiriendo el conocimiento del Señor. Amén. Amén. Y alejándonos de tales personas, porque a través de la palabra aprenderemos cuáles cosas hacen estas personas para reconocerle y tener el discernimiento para saber quiénes son esas personas en el pueblo. Amén. La Biblia es una espada de dos filos. Nos defendemos y atacamos, pero muchos cristianos ni se defienden ni atacan porque no la leen. Ya hemos visto la definición de apostasía, las características de un apóstata y cómo podemos evitar estas personas. Pero ahora hay una pregunta interesante, la última pregunta, para ir concluyendo ya nuestro tema. Si en mi iglesia hay apostasía, ¿qué hago? ¿Me quedo? ¿Me voy? ¿Salgo? ¿Hablo con el pastor? ¿Llamo a un diácono? Si en mi iglesia o en tu iglesia ya tú sabes que se está penetrando una herejía o hay apostasía, ¿qué tú haces? Bueno, esa es una pregunta Está fuerte. un poquito difícil, pero estamos aquí para traerle lo que nosotros consideramos conforme a la palabra, que es la verdad. Y vemos que la palabra nos dice que se levantarán falsos profetas, no importando quién sea, respetando, claro, cada ministro, cada pastor, cada diácono, cada líder de cada congregación, pero dice la palabra que se levantarán falsos profetas, y con todo el respeto, pero no importando quién sea, si tal persona, sea líder, sea diácono, se ha convertido en un apóstata y no está caminando conforme a lo que son las enseñanzas de la palabra, yo creo que a tales no debemos seguir en tales comportamientos, sino seguir caminando conforme a como manda la Escritura. Amén. Amén. Ya vemos que hay en países como en el Islam que tales prácticas son dignas de muerte, pero no estamos en el Islam, estamos en República Dominicana, quizás estamos en Estados Unidos, en Nueva York, en diversos países, Brasil, donde se predica también el Evangelio. Pero aquí que no hay esa medida de muerte, yo aconsejo afirmarse todo el tiempo en la palabra, y aquellas prácticas que no son conforme a como manda la palabra, no imitarlas. Si en tu iglesia hay apostasía, ¿qué tú harías? Bueno, todo lo que es malo, la Biblia dice que tenemos que evitarlo, no seguir los caminos malos. La Biblia nos manda a instruir al que esté en el mal camino. Tú tienes que dar el ejemplo con el ejemplo. Tú tienes que hacerlo bien y corregir lo que está mal. Si tú no puedes hacerlo, si no te sientes en la capacidad de hacerlo, tú tienes que buscar fuerzas en Dios. Tienes que buscar la forma de reforzarte en Dios, pero tienes que tratar de corregir lo que está mal hecho. Y si una persona no está predicando el real evangelio de Dios, tú tienes que corregirlo y predicarle y decirle lo que está mal. Amén. Y reprenderlo. Amén. Amén. Hermano Julio. Bueno, es una pregunta muy interesante, porque realmente muchos hermanos han oído hablar del tema, la apostasía, pero no saben mucho cómo enfrentar tal acontecimiento, tal doctrina falsa como es la apostasía. Yo leeré unos versículos que la Escritura nos relata y luego abundaré y expondré según lo que la Biblia nos dice en esos textos. Dice la palabra en Judas capítulo 3: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes han habido sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Aquí la palabra de Dios nos dice algo bien claro y nos enseña. Realmente el primer punto que vemos aquí por la palabra de Dios es que dice la misma Escritura, estas personas han entrado, y el mismo apóstol aquí nos dice y nos instruye que nosotros debemos contender ardientemente por la fe. Así es. Donde se esté predicando y enseñando algo que no sea correcto, que no sea bíblico, nosotros debemos, en el amor de Cristo, contender ardientemente por la fe, contender con la persona que está enseñando cierta doctrina que no sea bíblica.
en el amor de Cristo, no una contienda para disensión, ni para que sea algo, un escándalo o algo, sino contender ardientemente en el amor de Cristo para corregir lo que está mal. Y si la persona o el líder que esté enfrente se entiende que está haciendo algo mal y se puede corregir, es una bendición para la congregación. Amén, así es lo primordial. Ahora, si ya no hay solución y el líder persiste en seguir haciendo lo que está haciendo, yo considero que lo correcto es que uno trate de refugiarse en una iglesia donde se esté predicando la sana doctrina, donde se esté predicando el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Recuerda la pregunta: si en tu iglesia hay apostasía, ¿qué tú harías? El hermano Julio tocó un punto interesante, ¿no? Que si el siervo, si el ministro, si el maestro persiste, bueno, que ese hermano decida ir a otra congregación. Tenemos que recordar, aunque en nuestro país eso no se ve mucho, pero a los pastores se les puede poner en disciplina. Amén. Amén, así es. Si un diácono está predicando falsa doctrina, o un pastor, la iglesia está capacitada a llamarlo y a rendir cuenta. Y si ese hombre persiste, debe decir lo que hace Mateo: ven, llama a tu hermano, Amén. háblale. Si él se arrepiente, amén, has ganado a tu hermano. Pero si persiste, preséntalo a la congregación. Así es. Un pastor Así es. que esté enseñando falsa doctrina y no se quiere arrepentir, se puede poner en disciplina en la iglesia. Amén. Cosa que no hace la iglesia en República Dominicana, porque no tiene una cultura bíblica, porque eso es bíblico. ¿Qué hacemos si en nuestra iglesia hay apostasía? Amén. Un tema muy, oye, ese fue un punto muy interesante. Quizá peligroso aquí en República Dominicana, porque quizás el respeto que le tenemos a aquellos ministros puestos por Dios, porque no se está levantando la mano, como dice David, que quien levantará la mano contra el ungido de Jehová, sino que simplemente estamos tratando de hacer entrar en razón a aquellos que se han desviado de lo que manda la palabra de Dios. Amén. Y con este versículo creo que puedo dejarle claro que no están pecando cuando no imitan al que está haciendo lo incorrecto delante de Dios, porque dice el primer libro de Corintios 11:1: sed imitadores de mí, así como yo imito a Cristo, así como yo imito a Cristo. O sea que si tú no estás imitando a Cristo, yo no tengo por qué imitar lo que tú hagas. Amén. Amén. Somos imitadores de Cristo, Amén, amén. como el varón Jeremías lo dijo. Pero el hermano Eddie tocó algo bien importante. Si la iglesia puede poner en disciplina a un pastor, no solamente puede ponerle en disciplina, también puede quitarlo de ahí, si él persiste en eso. No solamente, pastor, usted va a entrar en disciplina. Luego que pasa la disciplina y continúa, pues ya hay que tomar cartas en el asunto. Claro. Cristo es la cabeza de la iglesia. Amén. Cristo es la cabeza de la iglesia. O sea, tenemos que saber qué es lo que tenemos que hacer en cada momento, siempre y cuando guiándonos por la palabra de Dios. Amén. Bueno, eso es algo interesante. Es la pregunta, una pregunta muy interesante. Y ya como hemos visto y oído, hemos tenido la oportunidad de oír un sinnúmero de respuestas sobre esta pregunta. ¿Qué debemos hacer si en nuestra congregación hay apostasía? Vimos algo interesante, que realmente lo primordial es contender por la fe. Es lo primero, contender ardientemente por la fe, tratar de hacer recapacitar a la persona que está incurriendo en tal acción o en tal pecado. Y si la persona recapacita, es una bendición para la congregación, porque será sanada y se cubrirá multitud de pecados, como la Biblia enseña. Y hay que tener algo bien claro, que algo que ya aquí hablamos también, que si la persona persiste en seguir así, es menester que el creyente busque un lugar donde congregarse, que se predique la sana doctrina, porque realmente hay una necesidad que hoy en día el cristiano de hoy conozca y sepa cómo actuar en frente a esta doctrina falsa, en frente a estos apóstatas. Amén, amén. Algo muy importante. Queremos hacer una aclaración, ¿verdad? O sea, mi punto de vista con relación a lo que dice el hermano Julio Soto. Y
el varón habla sobre lo que sería en caso de que el caso no tenga remedio. Dice buscar otro sitio también donde congregarse. Es una opción, claro está. Pero desde mi punto de vista también debemos de hacer lo imposible por tratar de que aquel daño tenga un remedio, porque sería muy fácil yo abandonar la congregación y ir a otra congregación donde no esté el problema que yo tengo. Pero si yo soy el que estoy viendo el problema y me voy, quizás yo pueda salvarme, pero ¿qué pasará con aquella congregación donde seguirán caminando erróneamente? Porque yo decidí mejor apartarme de la congregación donde no se quiere aceptar el mal. Debemos de tomar también eso en cuenta, digo yo de mi parte. Amén. 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 Por eso fue que abundé y dije sobre lo menester que es uno tratar de arreglar y solucionar el problema, porque como ya dije, se cubrirán multitudes de pecados. Amén. Es un problema que hay en la congregación en general, y podemos notar que es algo que también hay que tener en cuenta, que en la congregación hay muchas personas que son buenos cristianos, son buenos creyentes. Amén. Y es algo que uno debe de tener en cuenta a la hora de tomar dichas acciones, reunirse con ellos, reunirse con los líderes de la iglesia, hacer una reunión con los líderes y hablar del tema. Si los líderes no entran en razón, si los líderes no quieren retractarse de lo que están haciendo, si están de acuerdo con el problema que está ocasionado en la iglesia, es menester que uno se acerque a los cristianos que uno considera, a los hermanos, y le hable sobre el tema, le hable sobre el problema que surge en la iglesia, pero conforme a la Biblia. Amén. Para poder tratar de corregirlo. Un punto muy claro lo que dice el hermano Julio. Quería hacer énfasis sobre eso en el tema, y es que puedes acercarte, puedes hablar, pero te vamos a dar ahora el secreto más grande de cómo ayudar a que esas personas puedan entrar en razón. Tengo dos palabras para ti en este secreto, que creo que es el secreto de todos los secretos que podemos tener, que es escudriñando la palabra. Enseñan la palabra, háblale la palabra. Si hay algo con lo que no estás de acuerdo, tú le dices, varón, pastor, líder, sea líder juvenil, sea lo que sea un hermano de tu congregación. Yo me siento un poquito confuso, porque yo en cierta ocasión vamos a decir, yo creo que eso está mal, porque la palabra me enseña tal cosa, le busca hacer referencia con algún versículo bíblico, siempre apoyándote de la palabra y llevando a aquellas personas en oración, que es algo muy importante. Apostasía, muy buen tema. Quiero enfatizar en algo que no lo hemos dicho, porque apostasía no es solamente una enseñanza errónea, porque algunas personas no lo van a entender así, también es la interpretación errónea de la palabra. Porque podemos ver que muchas iglesias tienen una interpretación errónea de muchas cosas que la Biblia enseña, y están siendo apóstatas sin darse cuenta. Están enseñando algo erróneo sin darse cuenta. Me enseñaron esto desde pequeño, esto fue lo que yo aprendí, por eso no es lo que la Biblia en realidad enseña. Entonces yo estoy siendo apóstata porque eso fue lo que me enseñaron desde pequeño, y no es así, sino nuestro fundamento tiene que ser la Biblia. Si tú tienes una creencia errónea, tú tienes que cambiarla desde que tú te des cuenta de las escrituras. A veces no es fácil uno dejar algo que a uno le enseñaron desde pequeño, porque eso es lo que uno cree, pero que en realidad eso es lo que tenemos que hacer. Amén. Es algo interesante lo que el hermano José Andrés nos dice, pero hay que tener algo bien claro, que lo más difícil que hay en una persona y en un individuo, como la Biblia nos enseñó y como el mismo Antiguo Testamento nos enseña, lo que Dios trató de hacer con el pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto, era sacarle y hacerle que dejaran toda esa cultura que ellos tenían pagana, y que introducirle la cultura y los principios divinos. Entonces se ve que es algo muy difícil, que es algo muy necesario en las congregaciones, que realmente uno trate de dejar las cosas y las culturas que uno arrastra desde joven, o de personas que realmente te enseñaron mal. Uno debe de retratarse y entender eso, como también pudimos ver en la mujer samaritana. La mujer samaritana, cuando estaba conversando con Jesucristo, le estaba hablando sobre la cultura que ella tenía, de que sus padres adoraban en ese monte. Jesucristo le dijo que era necesario, en ese tiempo sabíamos y podemos entender por la escritura que era necesario ir a Jerusalén a adorar.
porque era ahí el lugar de adoración. Pero ¿qué sucede? Ellos, por la cultura que tenían errónea que le habían enseñado, adoraban ahí. Pero ¿qué sucede? Jesucristo ya vemos que le explicó, le enseñó de que vendrá un tiempo, y el tiempo llegó cuando Jesucristo se manifestó, de que adorarán, los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Y es algo que es menester hoy en día, que uno tenga ese conocimiento. Amén, amén. Bueno, hemos escuchado un sinnúmero de enseñanzas sobre este asunto. ¿Qué hacer si en mi iglesia hay apostasía? Hermanos, vamos a darle un consejo a nuestra audiencia que nos escucha. Yo quiero que cada uno de ustedes le dé una exhortación o una recomendación a esos hermanos que nos escuchan sobre la apostasía. En síntesis, en resumen, yo creo que cada uno de ustedes, el hermano Jeremías, tanto el hermano Julio como el hermano José Andrés, esa audiencia que nos escucha por el púlpito virtual y respuesta bíblica, ¿qué pueden hacer ellos con este asunto de la apostasía? Un resumen breve, cada uno de ustedes, a esa audiencia que nos escuchan. Hermano Jeremías, ¿qué usted le puede decir a esas personas que nos están escuchando y escucharon este tema de la apostasía? Bueno, yo tengo que ser bien breve, porque yo creo que lo que se ha hablado aquí ya ha quedado claro, pero como tú dices, un resumen breve. El consejo que puedo darle desde mi perspectiva y mi punto de vista es que primero se afirmen en la palabra, en el conocimiento, estudien, escudriñen la palabra y no se despeguen de la comunión con Dios, manteniéndose constantemente en oración y en el estudio de la palabra. Y creo que todo el tiempo podrán luchar y vencer contra este mal que ha estado acarreando y entrándose dentro de las iglesias. Amén. Apegarse a las escrituras, dice el hermano. Apegarse a las escrituras. Hermano Julio Soto. Bueno, ya como Jeremías abundó sobre que debemos apegarnos a las escrituras, debemos escudriñar la escritura, que es lo primordial y lo más importante, porque dice la palabra, el mismo Jesucristo nos dijo que en ella está la vida eterna, y es algo que todo cristiano debe hacer, meditar en ella, escudriñarla. Ya Jeremías abordó sobre ese punto, pero quiero abordar un resumen breve, y es que debemos contender ardientemente por la fe. No nos podemos quedar callados. Si tenemos el conocimiento de Dios y Dios nos ha permitido tener ese conocimiento, debemos contender por la fe a tales personas que están enseñando apóstatas y que están enseñando doctrinas erróneas, porque es necesario y menester claramente en el amor de Dios, en el amor de Cristo, no en desobediencia, sino en el amor de Cristo y en la comunión y el amor y el respeto en el Señor. Amén. Hermano José Andrés, esa audiencia que nos escucha, un breve consejo sobre este asunto de la apostasía. Quiero citar un salmo para este consejo, que es el Salmo 1, que dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de encarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. En su ley medita de día y de noche. Medita en la palabra de Dios, como dijo el varón, porque nos parece que en ella está la vida eterna. Amén. Dios le bendiga. Bueno, fue un resumen unánime. Amén. Todos dijeron que tenemos que leer la palabra de Dios como debe de ser. Amén. Y antes de, ya para concluir, ya el tiempo se nos ha acabado, pero aún falta el resumen del hermano Edisayán, que estará dando el resumen, pero antes de, para que el mismo cielo usted despida y estemos haciendo una oración para darnos la salida a nuestros hogares. Y nada, quiero exhortarle que nos sigan escuchando en los enlaces de YouTube y Facebook, y puede chatear con nosotros a través de Ciencia Divina y YouTube y Facebook a través de Ciencia Divina y el púlpito virtual. Esperamos que estén apoyando y viendo el programa todo el tiempo. Y vamos a dejar al hermano Julio Soto, que desde ahorita quiere decir una palabra, y se nos ha acabado el tiempo, pero él quiere hablar. Vamos a dejar que la palabra Sí, claro, hermano, es algo breve y algo que es muy importante. Todas sus inquietudes y todas sus preguntas son muy importantes. Usted nos escribe a través de los enlaces. Amén. Púlpito virtual, Ciencia Divina y Respuesta Bíblica. Cualquier tema también que quiere que uno exponga aquí, nos lo puede
lo puede sugerir por ahí. Amén. Y mantenga siempre oyendo el programa, que es algo muy importante. Nuestro hermano Eddie Sayán concluirá. Amén, 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 amén. amén. Bueno, esto fue un tema muy interesante sobre la apostasía y poniéndolo un poco más de lo que dijeron los hermanos. Yo creo que cada miembro de la iglesia debe de ser un supervisor. La Biblia dice que los hermanos de Berea, cada vez que el apóstol Pablo le predicaba, ellos revisaban lo que el apóstol Pablo decía y leían la palabra de Dios para confirmar lo que él decía. No solamente lo creían porque era Pablo, no. Yo lo voy a creer porque la palabra de Dios lo dice. Amén. Y muchas veces hay muchos predicadores que por renombre llenan estadios, llenan lugares, pero no nos detenemos a estudiar, a ver si lo que dijo ese predicador es verdad, a ver si está en la Biblia, a ver si es bíblico. Solamente lo repito y lo reproduzco porque ese famoso predicador o evangelista lo dijo. Yo creo que le ha hecho mucho daño eso al pueblo de Dios. Creo que más tenemos que estudiar la palabra de Dios y ella nos va a alumbrar. Hermano, el tiempo nos acusa. Gracias por su tiempo de escucharnos. Ya los hermanos le han dicho que cualquier inquietud nos escriban a los enlaces ya mencionados. Nosotros vamos a despedirnos en oración, esperando que usted esté ahí en otro momento para escuchar otro deleitoso tema sobre respuesta bíblica. El hermano José Andrés Berroa quiere despedir el programa en oración. Vamos a darle ese privilegio al hermano. Hermano, ore y quedamos despedidos. Hermano Julio Soto, el hermano José Andrés Berroa, Jeremías Rincón y un servidor, Eddie Sayán, han estado con ustedes en este programa Respuesta Bíblica. Amén, amén. Paz. Amén. Amante Dios que moras en las alturas, te pedimos, Dios mío, Señor, que nos cubras, Dios mío, Señor, y que nos libre de todo mal en el camino. Le pido, Dios mío, Señor, que sea usted glorificándose, Señor, que nos lleve en alas de su Santo Espíritu, con la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén.